Vale, pues venga, Gemma, empiezas tú. ¿Ya? ¿Empezamos? Venga, pues buenas tardes primero a todos y todas. Desearos que estéis bien y agradeceros vuestra asistencia a esta rueda de prensa y el trabajo que estáis realizando todos los días en las difíciles condiciones que desgraciadamente pues, nos está tocando vivir a todos para seguir informándonos cada día. Esta rueda de prensa la hemos convocado después de ver el borrador del orden del día que se ha propuesto desde Alcaldía para el pleno extraordinario que vamos a celebrar próximamente. Al verlo, nos llamó mucho la atención que se decide celebrar un pleno en plena crisis sanitaria para tratar otros asuntos que no atañen a dicha crisis. Y es que mientras todas las administraciones públicas están centrando todos sus esfuerzos, tanto a nivel social como a nivel económico, el señor Llorente pues, pretende aprobar la realización de un gasto de casi 10 millones de euros en asuntos cuyo objetivo es el pago de sentencias judiciales. El gobierno municipal, con esta decisión, lo que hace es que antepone, como en la crisis del 2008, el pago de la deuda al rescate de las familias de Leganés, contraviniendo las decisiones del gobierno central y desoyendo el consenso, incluso de los gurús económicos que han reconocido que esta crisis económica y social solo saldremos reforzando el papel del Estado y el valor de los servicios públicos. En Leganés tenemos además el agravante, que ya sabéis, de tener que afrontar la crisis económica y social del COVID en las peores condiciones, dado que la ciudad ya se encontraba en un estado muy alto de abandono que mermaba ya la capacidad de actuación y reacción de nuestros servicios públicos. Todos y todas conocemos de sobra la situación de los servicios sociales en Leganés, en nuestro municipio, o el malestar de los funcionarios públicos ante la falta de personal y de medios para realizar su trabajo. Actualmente son las redes de ayuda las que están haciendo la compra a los vecinos y vecinas de Leganés en situación de mayor vulnerabilidad, mientras los servicios sociales no pueden atender más peticiones entrantes debido a que están desbordados. Eso está pasando ahora. Se están cancelando ya citas en servicios sociales porque no pueden atender a más. También echamos en falta que ante esta situación tan grave y evidente como la que detallamos, desde el gobierno municipal no haya una sola propuesta en la senda, ¿no?, de refuerzo de la plantilla de servicios sociales o gasto en fondo de emergencia para poder dar soporte y alimento a las familias que lo están necesitando. Tampoco se han implementado medidas para salvar el comercio de Leganés. El negocio en Leganés es necesario para que siga funcionando la economía de los barrios y de las que atiende más directamente a la ciudadanía, que son ellas. Algo que nos preocupa, dado que esto supondrá agravar todavía más la crisis económica en nuestro municipio y en muchos de estos comercios, ya será tarde, va a ser tarde para salvarlos. El ayuntamiento no puede seguir derivando y escurriendo el bulto a entidades sociales para que atiendan a las familias. Esto es beneficencia, cuando es un trabajo y es su responsabilidad hacerlo desde los servicios sociales. Si se tienen que reforzar con medios los servicios sociales, hágase ya y rápido, porque urge. Tampoco queremos que se deriven recursos económicos a otros intereses como el ladrillo o entidades mercantiles, como estamos viendo en el orden del día que planteaban. Lo decimos muy alto y claro, todos los recursos económicos disponibles a los servicios de la ciudadanía y para salir de esta situación. No queda otra. Ahora toca atender a la ciudadanía, a las familias que lo pasan mal, que no tienen para comer o que sus hijos, para que puedan acabar el curso escolar, de atender a los mayores, a las personas sin hogar que no tienen dónde alojarse. Por eso emplazamos desde Unidas Podemos Izquierda Unida al Gobierno municipal a crear una partida económica suficiente para atender las necesidades más urgentes que ya teníamos y que están por venir. Y nada más, por mi parte, dejo paso a mi compañero Óscar y él sigue contándose un poco. Gracias, Gemma. Bueno, yo quería contaros un poco las propuestas que hemos trasladado al gobierno municipal, unas propuestas que hemos dividido en 4 ejes: salud, cuidados, economía y buen gobierno. Las enviamos hace 2 semanas y no hemos tenido respuesta.
No entendemos muy bien por qué, porque algunas de ellas ni siquiera cuestan dinero y para las que cuestan dinero entendemos que hay presupuesto y además con los decretos que se han aprobado desde el gobierno y con el dinero que se está facilitando desde la comunidad autónoma, pues sería viable hacerlo, ¿no? Pero bueno, no tenemos respuesta. En el ámbito de la salud, una de las cosas fundamentales que planteábamos era conseguir que tanto la plantilla municipal como la de las trabajadoras y trabajadoras de las subcontratas solamente esté trabajando el personal que sea necesario, tanto en la calle como en los edificios municipales. Sabemos que esto no está siendo así como debería, porque nos han contactado desde el comité de alguna de las empresas, los sindicatos, y nos han comentado que están haciendo servicios que no son esenciales y que no tendrían sentido hacerlos ahora y que se ponen en peligro a trabajadores y trabajadoras y que no es necesario. Con respecto a estas mismas personas también, proponíamos que tuvieran EPIs suficientes y que hubieran recibido la formación de cómo utilizarlos. Y que en el caso de que no pudieran disponer de estos EPIs y tuvieran que trabajar exponiéndose, que habría que plantearse muy bien si de verdad tienen que trabajar, porque en condiciones que no sean seguras entendemos que no se debería trabajar. También pensamos que había que poner a disposición de la Comunidad de Madrid todos los medios necesarios para mejorar la atención de vecinos y vecinas de Leganés ante la situación que vivió de colapso en Severo Ochoa. Parece que la situación ha mejorado, no solo en Severo Ochoa, sino en todos los hospitales del Estado, pero es verdad que en esos momentos era muy crítico y, por ejemplo, haber abierto las bolsas de contratación de personal, tanto para hospitales como para residencias, pues pensamos que hubiera sido bastante útil. Con respecto al tema de cuidados, una de las cosas que más nos preocupaba es el tema de garantizar las 3 comidas diarias, los 7 días de la semana. Sabemos que el ayuntamiento está facilitando la comida, pero solamente los 5 días y solamente comida. De hecho, la semana pasada volvimos a proponer al gobierno municipal que, ¿por qué no?, en lugar de contratar a estas empresas, se daba unos cheques a la familia para que pudieran hacer la compra. Con los 5,20 euros que estaba dando el ayuntamiento, que estaba gastando el ayuntamiento en una comida diaria, se podría acumular esos 5 por persona en un cheque y con eso podrían hacer la compra. Sabemos que es mucho más barato hacer la comida en casa y además puedes organizarte tú y elegir lo que quieres comer. Las personas sin techo entendíamos también que deberían tener alojamiento y atención higiénica. Hasta donde sabemos siguen en la calle algunos de ellos y no se ha habilitado ningún espacio. También planteábamos la necesidad de garantizar los recursos humanos suficientes en policía, psicología y todos los que fueran necesarios con los recursos económicos en cuanto a violencia de género, formación a la policía municipal para detectar y prevenir los casos de violencia durante esta situación especial de confinamiento, que sabemos que es complicado porque personas que hayan sido víctimas o puedan serlo y estén conviviendo con una persona que es un agresor, lo ha sido, o cosas de este tipo, pues nos parecía también bastante bueno intentar paliarlo. También hablamos de garantizar el bienestar y la seguridad de los animales, tanto en la vía pública como las protectoras, y dotar de los medios suficientes para que se garantizara ese bienestar. Con respecto a la atención de la salud mental, psicológica, proponíamos que se dispusiera un teléfono o una videoconferencia para que un profesional o una profesional pudiera atender a personas que tuvieran problemas durante este confinamiento. Y luego también proponíamos, dentro del ámbito un poco ya más cultural, que el material que existe en las bibliotecas y los centros culturales de la ciudad, que ya esté digitalizado, que se pusiera a disposición de forma gratuita a través de la web del ayuntamiento o de la web del centro cultural o la biblioteca en cuestión. Con respecto a medidas económicas, pues bueno, aquí proponíamos, por ejemplo, que se estableciera una moratoria general en el pago del alquiler de las viviendas de Ensule mientras durara la situación y que incluso se pudiera prorrogar más allá si después de que acabe el confinamiento seguimos en estas condiciones, pues que se pudiera ampliar una temporada más, sobre todo para las familias más necesitadas. En concreto, hablamos de las que tuvieran ingresos inferiores a 3 veces el IPREM. También proponíamos una moratoria en el pago de los alquileres del centro de empresas y de los locales que son propiedad del Ensule, ayudas para afrontar los impuestos municipales, especialmente el IBI, y sobre todo para personas que han sido afectadas por ERTEs o por pérdida de empleo, reducciones de jornada o autónomos que han reducido sus ingresos, cosas de este tipo. También agilizar las ayudas y los pagos de las ayudas de rehabilitación de edificios de 2019 que están pendientes, algunas de ellas. Proponíamos suspender la subida del IBI para el año 2020 o, si no es posible ya desde el punto de vista legal, por lo menos ayudas para las familias igual que tuvieran ingresos inferiores a 3 veces el IPREM. Un tema que consideramos fundamental era el tema del superávit. Si hay un superávit, hemos tenido esta mañana un poco de tiempo para ver las cuentas y cómo iba la ejecución presupuestaria y había, creo que si no recuerdo mal, 12 millones y algo de superávit del ejercicio pasado, pues destinar esa parte. El decreto permite usar un 20%, pero si los ayuntamientos lo piden a las comunidades autónomas y al Estado,
no sabemos si se puede conseguir, pero es muy probable que sí, que te concedan el 100%, porque hay casos muy graves en todos los sitios. Proponíamos también que el dinero que se utiliza para los consorcios urbanísticos se congelara en este momento y se utilizara también para servicios sociales y para servicios que tiene el ayuntamiento. Hablamos de los 12 millones de la rotonda de Legatec, por ejemplo. Luego hablamos también de hacer una defensa clara de un servicio como el taxi, por ejemplo, que es un servicio público, que sabemos que están ayudando, que están llevando a la gente a los hospitales. Pues durante estos días parece bastante buena idea apoyarse un poco en el servicio del taxi como una herramienta eficaz de apoyo a la ciudadanía y al apoyo sanitario. Los taxistas, la mayoría son autónomos y también lo están pasando mal. Se podría también establecer una forma de que pudieran colaborar y que pudieran cobrar por su servicio. Con respecto a la parte de buen gobierno, bueno, habíamos propuesto crear una mesa de trabajo telemática donde estuvieran los grupos políticos, los sindicatos, plataformas, asociaciones de la ciudad. El objetivo sería compartir información y proponer medidas desde los distintos ámbitos, ¿no? Cada uno en el ámbito en el que viene trabajando. También hablamos de hacer campañas informando a la ciudadanía de todo lo que se va haciendo, porque hay muchas cosas que a lo mejor se hacen del ayuntamiento y la información no llega a los ciudadanos y no sabemos qué, o a las ciudadanas y no sabemos qué se está haciendo. Tratar de extender esa información. También hablamos de un pleno telemático que parece que se va a hacer esta semana. Ya ha comentado Gemma, el orden del día desde luego no es el que nos gustaría ni el que pensamos que los vecinos y las vecinas de Leganés esperaban, que es un pleno monográfico dedicado a lo que ha venido hasta ahora del coronavirus y de lo que va a venir después, porque es un problema sanitario, pero también es un problema social y lo vamos a ver después de que pase esta crisis. Hablábamos también de que se enviara a los grupos políticos un resumen diario de cómo están las cosas, de las medidas que se han tomado durante ese día y datos de la ciudad y tal. Eso tampoco, bueno, ninguna de estas nos las han enviado hasta ahora. Y luego hablamos también de realizar una campaña institucional en medios de comunicación del fomento de consumo de bienes de primera necesidad en el comercio local y el pequeño comercio. Entendíamos que ahora era el momento de que la gente vaya a comprar a las tiendas de su barrio y eso encaja muy bien con el modelo de defender el pequeño comercio y el hacer barrio y la ciudad frente a centros comerciales y todo este tipo de cosas. Nada más, estas son las que les hemos enviado. Luego aparte les enviamos la otra que os decía de lo del cheque para las comidas y no hemos recibido respuesta ninguna. Continuaremos esperando, pero bueno, pensamos que ya ha pasado el tiempo suficiente como para haber recibido una respuesta. Y sin más, le paso la palabra a mi compañero Iván. Bueno, yo hechas las propuestas, pues vengo a quejarme fuerte, porque esto de la falta de información que estamos hablando es muy frustrante, sobre todo cuando estás en casa metido, sobre todo las primeras semanas, que la información era nula y en todo momento consideramos imprescindible juntarnos, reunirnos, movilizar a nuestras, o sea, no solo a la gente de nuestros partidos, también ULEF y el Partido Popular, y queríamos compartir información y compartir recursos, porque había cosas que nos llegaban, nos solicitaban cosas que tú no sabías si tirar para adelante, porque tampoco le quieres pisar el trabajo al ayuntamiento, tampoco quieres echar mierda, pero no una sensación, claro, en otros momentos nosotros nos vamos, nos reunimos con quien sea y protestamos en el sitio que sea, porque encima cerrados en casa y no ha habido nada. Un par de veces que hemos contactado en primera persona porque o sea, a mí me solicitaron que estaban preocupados por problemas de multa, yo hablé con Óscar Oliveira, bueno, pero reunirse simplemente, pues eso, para decir, oye, falta tal cosa en tal sitio y que nosotros lo movamos entre nuestra gente. Es verdad que hay, bueno, hay implantación territorial, hay tejido social y cada uno conoce a mucha gente, podríamos habernos organizado y habernos coordinado mejor. Incluso también para el tema de las donaciones, nos consta que hemos donado dinero a asociaciones de vecinos, otros partidos, y cada uno lo hace en su pequeño gueto, en su pequeño círculo. Es lamentable también que es la manera de hacer política en este país, porque esto que nos quejamos del ayuntamiento es lo mismo que está haciendo Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y cuanto más arriba subes, pues igual. Es la manera terrible que consideramos que hay que hacer política en este país sin colaborar. Entonces, bueno, desde el principio saben que nuestra mano está tendida, que estamos ahí para echar un cable, porque también entendemos que es normal que no se llegue a todos, y es que es imposible. Entonces, hay cosas que, bueno,
no sabemos si no quieren ceder ese espacio o no, o aquí está cada uno haciendo llevando adelante su agenda política. No lo sé, pero desde luego nos lamentamos mucho en ese aspecto. Vale, pues preguntas de la prensa. Empiezo yo, si os parece. Esta mañana he tenido otra rueda de prensa con ULEG y bueno, coincidís en bastantes aspectos sobre el tema, básicamente, de la falta de información y de la mano tendida. ULEG propone un gran pacto, ¿no? Un gran pacto en pleno o en la ciudadanía y tiende la mano al ayuntamiento, pero no sé si entendéis primero que es viable, dado la falta de comunicación y de información, y si viendo el pleno del orden del día veis esperanza de que pueda llevarse a cabo ese gran pacto. Claro, yo en principio diría eso, que he visto el pleno que nosotros ya venían nuestras propuestas, que si esto se alargaba más allá de Semana Santa o de que habría que hacer plenos, pero que nosotros estábamos pensando en plenos temáticos donde pudiésemos hablar de los problemas derivados con esto, de servicios sociales, de educación. Hay un montón de propuestas y un montón de problemas que deberíamos tener ya una respuesta común y conjunta para ver cómo nos levantamos de esta, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues eso, al orden del día me remito. Exactamente, desde hace semanas venimos proponiendo al PSOE diferentes propuestas y tenemos la callada por respuesta. Nuestras propuestas van en la línea de poner por delante las necesidades de la ciudadanía y de los vecinos y vecinas de Leganés. No podemos estar de acuerdo en lapidar, por ejemplo, el superávit en sentencias del ladrillo, ni gastos que nada tienen que ver con las necesidades de la ciudadanía, que es lo que llevan al pleno. Creo que era algo que no nos esperábamos porque siempre se había propuesto pues hacer un pleno por la emergencia que requiere el momento, pero no esto. Entonces, desde luego, nosotros para sumar, el gobierno sabe que vamos a estar ahí, pero ya no podemos callar esto más. En servicios sociales hay un problema muy, muy grande. No podemos seguir tirando ni de Cáritas ni de Cruz Roja, que aparte de que están ya superados también y no pueden aportar más porque no tienen ya medios. Esto lo tiene que hacer el ayuntamiento. No se ha hecho nada en servicios sociales. Una comida diaria, nosotros planteamos el cheque, que con el cheque como una familia entera un mes y encima lo que estamos planteando también beneficiamos al comercio de proximidad y ni siquiera se plantean el tomarnos en cuenta nuestras propuestas. O ahí tenéis, por ejemplo, hemos hecho una propuesta de la mascarilla 19 que está funcionando muy bien en otros municipios, que se creó en Canarias a primeros de semana de la pasada semana. Se lo enviamos a la concejala de Igualdad, tampoco nos ha contestado. Esto no cuesta dinero, o sea, es falta de voluntad, no cuesta dinero tampoco. La mayoría de nuestras propuestas, llevamos propuestas que no cuestan dinero, pero claro, hay que trabajarlas. Y también les hemos ofrecido el trabajar nosotros, el ayudar y no lo aceptan. Entonces, bueno, creo que hemos estado un tiempo prudencial tratando esperando a ver si cambiaba la situación, pero en vista está de que no hay ninguna intención, el orden del día del pleno lo evidencia y no nos vamos a callar. Nosotros hemos venido para defender a los vecinos y vecinas y dentro de poco vamos a tener vecinos y vecinas que se nos van a morir de hambre y con las cosas del comer pues no podemos jugar. ¿Qué esperáis de la Junta de Portavoces de mañana? ¿Crees que hay marcha atrás? Pues yo espero que haya marcha atrás. O sea, yo espero que haya marcha atrás. Yo soy muy optimista y confío en que así sea. Pero bueno, igualmente no me esperaba este orden del día con el superávit, ¿no? Cuando nos han dado la oportunidad de gastar ese superávit
que encima en Leganés tenemos muchísimo, y que no se haya destinado ni un solo euro de ese superávit todavía para servicios sociales. Entonces, no tengo esperanza, pero bueno, igual me vuelven a sorprender negativamente. Sí, habíamos pensado incluso en hacer esta rueda de prensa mañana, en vez de hoy, después de la Junta de Portavoces, para poder decir que nos habían hecho caso y que habían hecho un orden del día con las cosas que importan y no con lo que llevan. Pero hemos perdido la fe, bueno, no hemos perdido la fe, pero hemos pensado hacerlo hoy por si acaso, ya tenemos esto avanzado. Que se hagan más reuniones, que tenga, si es que es eso, que no haya un sitio donde se puedan aportar las cosas y comentarlas con los concejales que son competentes o sea, es que es desalentador. Entonces, por eso también yo creo que de ahí surge lo de estos pactos de la roca, ¿no? que ha propuesto ULEG, porque es que eso, es que no hay un espacio donde hablar de esto, y el espacio que se supone que tenemos es para, vamos, es que este orden del día podía haber sido el de hace 2 meses. Parece como si no hubiera pasado nada, y mucha gente está muy enfadada con los políticos en general, porque es verdad que de manera más o menos populista se quejan de unas cosas o se quejan de otras, pero que es verdad que si ni siquiera estamos ahí para proponer y ofrecer las respuestas que se deben dar en esta mesa, de verdad, no está ni para qué nos molestamos. Sí, adelante. Comentaba antes, Iván, que durante esta crisis habéis tenido además contactos puntuales con algunos concejales para hacer soluciones de los problemas que os iban comentando. No sé si aparte con el concejal de seguridad has tenido algún otro contacto o habéis tenido alguno de los tres algún otro contacto con algún concejal para poder desarrollar alguna de las cuestiones que os llegan. Sí, bueno, yo personalmente hablé con Mercedes sobre un tema derivado con las mascarillas que se estaban haciendo en la Carlos III y muy bien, claro, con Mercedes muy bien, disponibilidad absoluta y hablando de lo que teníamos que hacer y eso, sin querer pisarnos y sin querer... Si es que la sensación es esa, es de colaboración total. Si no colaboramos ahora, entonces ¿cuándo? ¿No? Ya vendrán los tiempos de las puñaladas. Pero no es eso, o sea, no puede depender de la buena voluntad de un concejal que le dé por llamar a otra. Tiene que ser algo planificado, tiene que ser algo... Nosotros, dentro de la de buen gobierno, sí, hablábamos de una junta de portavoces ampliada por lo mismo, porque es que nos llega información, oye, ¿os habéis enterado de esto? Y nosotros lo movemos y a lo mejor ha llegado la misma información también al ayuntamiento o a otros partidos, pero es que no lo sabemos, porque no hay... Y es tan fácil como, sí, ya está, lo tenemos cubierto, lo tenemos valorado, lo vamos a hacer así y nos podemos dedicar los esfuerzos a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, es sobre todo por eso el tener ganas de colaborar, el tener ganas de contar con los demás. Estamos hablando mucho de los cuidados y de que de esta solo nos podemos levantar todos a una. Y sin embargo, mal empezamos. Vamos, mal empezamos. Yo he tenido contacto durante unas semanas prácticamente diaria con Santiago Llorente y bueno, confiaba no me esperaba para nada el orden del día. Le veía de verdad, le veía preocupado, a mí siempre me ha respondido, tanto por WhatsApp como por teléfono. Me ha informado de la poca información que es verdad, porque desde la CAMP no nos trasladan información sobre las residencias, sobre las funerarias, sobre todo, que son los problemas que yo he estado tratando más porque las familias me contactaban, ¿no? Y bueno, yo veía una voluntad que me ha sorprendido muy negativamente cuando he visto el orden del día, con lo del superávit, por ejemplo. Entonces, con Eva también he hablado un par de veces por WhatsApp para bueno, pedirle información, para ofrecer todo nuestro, que estábamos disponibles para lo que necesitasen. Y bueno, es que siempre nuestra voluntad ha sido el poner nuestras manos, ¿no? Y nuestra cabeza para intentar paliar esta situación. Pero es muy difícil cuando no se quiere y cuando te encuentras con estas situaciones, ¿no?
que te dicen que se está todo haciendo bien, pero por otro lado te llaman desde las redes y te dicen que bueno, pues que hay familias que no tienen para comer y que ya se les está, como he dicho, que esto es muy grave, que se les está cancelando las fechas, las citas en servicios sociales porque no les van a poder atender. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pagamos el superávit sentencias y deudas y dejamos a estas familias que se mueran de hambre? Nosotros no vamos a entrar en ese juego. No sé qué os ha parecido la respuesta de la ciudadanía, de los vecinos, de los voluntarios, de las entidades sociales en toda esta crisis. Buah, pues muy emocionante, o sea, muy emocionante. Yo tengo contacto casi también diario con ellos y a mí lo que más me ha sorprendido es la organización que tienen, cómo se han organizado, con qué delicadeza y con qué cuidado lo están haciendo y que prácticamente estén solos, ¿no? Pues el ayuntamiento tendría que estar ayudándoles, porque además están llevando todo el cuidado que se tiene que llevar como si fuesen profesionales. Y luego, sobre todo, pues para mí está siendo muy, muy duro el hablar con las familias de las residencias que te dicen que llevan semanas sin hablar con sus familiares, que no saben nada. Y bueno, es que eso es un montón de cosas que creo que nos va a cambiar muchísimo. Ya aunque pase esto, nuestra vida va a cambiar. Leganés, a mí no me ha sorprendido la solidaridad que hay, porque siempre la ha habido. Leganés es un pueblo solidario y que siempre se ha volcado con su gente. Y bueno, creo que es una de las cosas que más orgullosas nos sentimos. Sí, en Leganés siempre hemos tenido un tejido social muy fuerte y siempre nos quejamos de que no es suficiente y de que nunca llega y tal, pero cuando hay que estar. No, yo iba a decir que con esto me acordaba de Antonio Machado, ¿no? Que decía que en España a lo mejor siempre es el pueblo, siempre ha sido lo mismo. En los traces duros los señoritos invocan a la patria o se ponen pulseras y luego la venden en Suiza. El pueblo no nombra a la patria, pero la compra con su sangre y la salva, ¿no? Es lo que decía Machado. Yo creo que efectivamente la gente ha dado una muestra de solidaridad, salvo algunas excepciones que hay por ahí de los policías de balcón estos y tal, pero esto la gente creo que está dando un ejemplo, ¿no? Con los aplausos a los sanitarios, después de un mes y pico, yo aquí en mi barrio, en Arroyo Culebro, sigue saliendo la gente y no creas que ha bajado mucho la cantidad de gente que sale a aplaudir. Yo creo que se sigue y cualquiera puede echar una mano a su vecino, se la echa. Y bueno, aquí en Leganés está la red de apoyo mutua, que es una cosa que debería estar haciendo el ayuntamiento y no lo hace, pero la red de apoyo lo está haciendo, de gente que tiene necesidades de ir a comprar o medicinas, cualquier cosa de este tipo y no puede, la red está intentando darle una ayuda, ¿no? Yo creo que es importante y creo que sí, lo que decía Iván, que ahí tiene un buen tejido. Todavía queda algo del cinturón rojo ¿no? Que somos aquí en el sur. Siempre se pone en valor, ¿no? Los voluntarios de protección civil y sin embargo se le olvida al ayuntamiento mencionar a todas estas personas, ¿no? Que regalan también su tiempo por ayudar a todo el mundo. Creo que hay que ponerles también en valor. Sí. Hablando un poco también, habéis comentado que ha habido, a partir del día 20 había junta de portavoces, momentos puntuales entre el ayuntamiento. ¿Qué es lo que se comentaba en estas juntas de portavoces? ¿Se ponía en relieve lo que se ha hecho por parte del ayuntamiento o cómo lo que se os transmitía? Prácticamente lo que se hacía era darnos un informe de cómo estaba el hospital, de la poca información, ¿no? que nos dicen tener, pero realmente no se ponía nada encima de la mesa. Se planteó en un primer momento que fuese la oposición quienes fuésemos haciendo propuestas y el gobierno irlas trabajando, porque ellos estaban más dedicados al problema sanitario,
pero tampoco se puso en marcha. Bueno, no se puso en marcha, no, nosotros sí hemos enviado las propuestas, lo único que no se nos ha contestado. Entonces, pues bueno, nosotros seguimos con nuestras propuestas. Sobre todo, el trabajo que estamos haciendo es ayudar a los vecinos y vecinas que nos están pidiendo ayuda y poco más. El gobierno no nos traslada, de hecho esta semana todavía no nos ha trasladado ninguna información de cómo van las cosas. Entonces, mañana, bueno, pues a esperar a ver si ha cambiado el orden del día del pleno. Y bueno, también sí que quería comentar, no me lo quería dejar, que en esas juntas de portavoces ha salido el tema de la escuela de música, el problema que hay. Como sabéis, pues tenían que haber presentado ya las plazas que se van a convocar, eso lo tenían que haber gestionado con la CAM. Y bueno, pues la concejala nos dice que está todo parado y no se ha podido hacer nada. Sin embargo, hemos tenido conocimiento que en el resto de municipios que tienen escuela de música conservatorio ya se ha solicitado. Tampoco tenemos respuesta de si lo ha podido gestionar o no, porque tampoco me contestó. Entonces, se pide que estemos todos unidos, lo hemos intentado, pero de verdad que no es porque queramos ser oportunistas, como también nos han tachado. Es que hay cosas que el mundo no se para. O sea, un virus puede parar muchas cosas, está matando mucha gente, pero es que o tomamos ya decisiones en conjunto o la gente no solo se va a morir del virus en Leganés, se van a morir de hambre. Vale, tenemos una pregunta de Francisco, de Leganews, que dice: ¿a qué creéis que se debe la falta de transparencia y de información sobre la crisis sanitaria? Y también, ¿cuál podría ser vuestro plan de reactivación del comercio local? ¿Quién se anima? Venga, vale, yo hablo mucho. ¿A qué se debe? ¿Cómo es la primera? ¿A qué creéis que se debe la falta de transparencia y de información sobre la crisis sanitaria? Información general, imagino. Por una parte, es verdad que a nosotros nos traslada nuestro grupo parlamentario que no están teniendo información. O sea, en eso sí que sé que es cierto que nos está trasladando la información de dónde tiene que venir. Otra cosa es que también a nosotros se nos oculten datos. En eso Santiago siempre ha sido, en la Junta de Portavoces nos ha pasado, pues, por ejemplo, de la plantilla policial, pues la gente que ha dado positivo, los que no, los datos que él sí nos ha podido dar, nos los ha aportado, pero claro, no sabemos la cantidad de fallecidos ni la cantidad de enfermos que hay, porque eso lo tiene que trasladar la Comunidad de Madrid y no lo está haciendo. Sí, yo creo que la falta de información a todos los niveles viene, bueno, primero en parte por lo que decía antes, de que es la manera de hacer política, o la manera que tenemos asumida de hacer política, que maneras hay muchas, pero por otro lado también el ambiente de crispación enorme que hay. Y es con las cifras que hay ahora, que serán más o serán menos, pero está el panorama mediático está hecho un Cristo, es toda una jungla, los bulos, entonces, no sé, nadie va a querer reconocer un error a priori cuando salga, o lo que pueda parecer un error. Yo creo que en parte hay miedo, ya digo, a todos los niveles, a que hay miedo en ese sentido, a contar las cosas que se están haciendo y que desde primeras te lo echen en cara. O sea, sí que ya digo que estamos en una situación, veníamos ya un poco en esa situación de guerra permanente entre partidos y de bulos y de desmentidos, pero claro, ahora se ha magnificado. La otra pregunta. La otra era: ¿cuál sería vuestro plan de reactivación del comercio local? Eso sí, bueno, apoyar a lo local, apoyar al comercio cercano, a estas redes de mantenimiento. Si ya se está haciendo, empezar a hacer reparto a domicilio y los mercados están... Pero es que igual, si es que de esta situación ya veníamos mal antes. O sea, estas costuras revientan porque las teníamos mal cosidas.
Entonces, en Holanda, por ejemplo, han apostado claramente por el modelo DONU, que es el de no tirar nada, una manera de reducir, de centrarte en lo cercano, en lo local, y yo creo que esa podría ser una buena opción a pequeña escala. Luego yo tengo otras ideas, pero estas me las callo en esta situación. El cheque, por ejemplo, el cheque sería... perdón. No, habla, Gemma. El cheque que hemos propuesto sería para el comercio de proximidad, no para ir a un Mercadona ni para ir... O sea, en esto hemos pensado tanto en las personas más vulnerables como en el comercio de barrio. Entonces, bueno, pues mucho mejor, ¿no? Que sea que un catering donde solo se da una comida y mientras que con lo nuestro proponemos que la gente pueda hacer sus 5 comidas, coma en condiciones, tenga más dinero para comprar legumbres, irían al supermercado, a los supermercados, a las tiendas de barrio, pues de limpieza, de alimentación, de cosas básicas, a la farmacia, donde estos negocios se acogiesen a esta medida y se iría descontando el dinero. Entonces, bueno, creo que es un 2 por 1, ¿no? Que beneficia a las dos partes y en vez de tener una comida diaria que hace un catering que pesa 140 gramos, no llega, me parece que es, y los fines de semana no comen, con lo nuestro comen todos los días. Yo, una de las cosas que proponíamos con este tema de la activación del comercio local era el tema de hacer desde el ayuntamiento una campaña, aprovechar el momento ahora de que los desplazamientos y tal están más delicados, pues a que la gente comprara en el barrio y de que el ayuntamiento promoviera una campaña. Si el ayuntamiento saca carteles y va haciendo esa campaña también en redes y tal, de que compra en el comercio de tu barrio, que además así esto también tiene unos efectos colaterales positivos, que son los de los coches que no salen, coches que no contaminan y también ayudamos un poco al tema del cambio climático. Y luego con el tema de los impuestos, con los impuestos también se puede ayudar un poco al comercio local. Tenemos propuestas de varios tipos, desde que, por ejemplo, los bares que no están pudiendo utilizar las terrazas ahora no tuvieran que pagar la parte correspondiente de la tasa de las terrazas, o bonificaciones fiscales en los impuestos locales para los pequeños comercios. Eso sí, bajo nuestro punto de vista, sí que sería para pequeños comercios y autónomos y cosas así. O sea, no que pensamos que Primar, por ejemplo, que está en Parque Sur, se tenga que beneficiar, o empresas de este tipo multinacionales grandes que ya pagan muy pocos impuestos, pero sobre todo el pequeño comercio de lo que es el perímetro urbano de Leganés, más allá de los centros comerciales, efectivamente. Yo tenía una pregunta también. Hoy ha salido entrevistado en Espejo Público un bombero de Leganés que criticaba que había una tardanza en hacer los test a los efectivos de bomberos, a pesar de que están todos los días con contacto con gente con pacientes de coronavirus e incluso sacando los cadáveres de las residencias de ancianos. Entonces quería saber qué era vuestra opinión al respecto. Bueno, yo creo que efectivamente entiendo la preocupación de los bomberos y del personal de cualquier servicio que esté sin medios y que no tengan a disposición los test. Yo creo que ahí lo que hay detrás de eso es el problema de que con Maastricht y con la Unión Europea se decidió dejar Europa con muy poca fabricación y en concreto España como sector servicios. Y ahora cuando necesitamos algo no tenemos nada aquí. Tenemos que esperar a que venga de China, pelearnos con el resto del mundo para ver quién lo consigue en una subasta leonina, y eso no tiene ningún sentido. Las cosas fundamentales se tienen que fabricar, se tienen que producir aquí. Esta es un buen toque de atención, de que a lo mejor el modelo productivo del Estado español de retirar de aquí toda la industria y no dejar nada que se haga todo en China, pues a lo mejor ahora nos damos cuenta de que no es así. A lo mejor si hubiera aquí una industria, el tema de los respiradores, el tema de los test, el tema de EPIs que van llegando con cuentagotas y que a día de hoy todavía hay farmacias que no tienen mascarillas, pues todo eso a lo mejor se podía, ¿no? Esto traspasa un poco el ámbito municipal, pero es verdad que eso es lo que nosotros estamos defendiendo, Unidas Podemos, tanto en el Congreso de los Diputados como en la Unión Europea. O sea, esto nos tiene que hacer pensar. Sí, se refería un poco más no a la falta de reactivos para poder hacer el test, sino a que hubiese tardado en hacerse los test, habiendo, por ejemplo, hablaba de que él mismo acudió al Hospital Severo Ochoa para poder hacerse el test. Existían test para poder hacerlo, pero no se les había facilitado al Cuerpo de Bomberos de Leganés.
Pero yo entiendo que no se le facilitarían porque se habría dado prioridad a los hospitales y a los enfermos que llegaban y tal, pero a lo que voy, que viene el problema viene de eso mismo, ¿no? De que no tenemos aquí capacidad para fabricar, de que no llegan y de que cuando hay se establecen prioridades, ¿no? De, pues como ha pasado con los respiradores, han tenido que establecer prioridades de quién los utilizaba y quién no. Es muy triste tener que estar así, pero es la situación en la que estamos, ¿no? De la sanidad pública sabemos cómo está también. Bueno, no sé si queréis decir algo, Iván y Gemma. Sí, que es que efectivamente es lo que se nos vendió, que el mercado internacional era mejor y que el mercado globalizado iba a ser la panacea, y luego ya estamos viendo que no puede depender todo el planeta de un solo mercado, ¿no? Porque es insostenible. Y luego dice, bueno, vale, no podemos comprarlo, pero podemos hacerlo nosotros, pues tampoco, porque hubo una reconversión industrial y aquí no hay, es que entonces, claro, te encuentras con que no tienes suficientes y no es solo tu país, o sea, es que es un problema generalizado. Desde luego nos tiene que servir a hacer reflexionar esto porque es que en realidad sí estamos en condiciones de generar, de producir lo que queramos. Y es que ya no es que sea nuestra agenda política, o sea, es que no nos queda otra, no nos queda otra. ¿Más preguntas? ¿Tenéis alguna cosilla más? Ya está, nos quedamos así con la destrucción del tejido industrial. Joder, vaya final. Bueno. Vale, pues nada más. Muchas gracias. Aquí estamos, ya sabéis, para lo que queráis. Bien, a ver qué pasa mañana. Muchas gracias. Sí. A Venga, ver, a vosotros. vosotros. Gracias. Un Venga, abrazo. un saludo. Un abrazo, Hasta luego. cuidaros. Chao. Cuidaros Igualmente, mucho. chao. Hasta luego. Adiós.